Iglesia Cristiana Evangélica presenta Mirando la Vida, un programa que da respuestas a tus inquietudes. Hola amigos, ¿cómo están? Mirando la Vida está frente a ustedes. Bueno, tenemos el agrado de poner un programón en el aire. Bueno, como todos nuestros programas, son todos importantes porque siempre hablamos de la palabra de Dios para que llegue a su mismo corazón, como en la mañana de hoy. Pero tenemos una visita, dos visitas, mejor dicho. Él es Daniel y la señora es Mabel, que nos están visitando. Ellos están viviendo en Buenos Aires, pero vamos a indagar sobre ellos. ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué están acá? A ver, Daniel, ¿dónde estás? ¿Dónde viven, por empezar? Vivimos en Buenos Aires, en un lugar que se llama Santos Lugares, muy cerquita de la capital, cerca del barrio de Devoto. Ya hace muchos años que estamos ahí. Es conocido porque allí vive Ernesto Sábato, el famoso Bueno, escritor Ernesto bueno. Sábato. No Una quiere decir que seamos identificación. escritores. No. Bueno, ya tenemos un indicio. ¿A qué se dedican? Estamos dedicados a la obra del Señor, trabajamos en una escuela evangélica, en la parte espiritual, en un instituto bíblico, coordinando entre todas las sedes que hay en diferentes lugares de Buenos Aires y de la Argentina, también en un proyecto misionero, donde vamos a diferentes iglesias, específicamente nosotros en la zona sur del país, ¿no? Llegamos hasta Tierra del Fuego, ahora dentro ya de un mes tenemos un viajecito casi de un mes por Río Gallegos, la zona de nuestro presidente, ¿no? El 28 de noviembre, Río Turbio, Ushuaia, Río Grande. Qué hermoso, qué viaje hermoso. Suenan muy lindas, pero áridas, no tan cómodas para estar permanentemente. Exacto. Pero hay un área muy específica en la vida de ustedes. ¿A qué se dedican específicamente? Dentro de la parte espiritual, Sí. de la escuela evangélica y también en la zona de institutos, nosotros tomamos muchos campamentos porque trabajamos mucho con jóvenes. Claro que sí. Ahí quería llegar. Bueno, realmente en este programa muchas veces hablamos acerca de los jóvenes y la verdad que siempre nos preocupa, ¿no? Lo que vemos muchas veces a horas son distintas horas de la noche, chicos, y hace poco hicimos un programa con el CPA en cuanto a esto. ¿Y qué te parece a vos? ¿Cómo está la juventud? ¿Qué es lo que vemos? Vemos el resultado de muchos mayores, y no solo de una generación, de varias generaciones que vamos deteriorando el estándar de vida o el estándar emocional y afectivo de los jóvenes que van surgiendo, ¿no? Es el resultado de familias, más que un resultado individual. Nosotros acostumbramos a echarle la culpa al joven de todas las cosas que pasan, pero en realidad lo que ocurre es lo que va viviendo en familia. Yo muchos años fui a predicar a las cárceles, desde que era jovencito, ¿no? Apenas cumplí los 18 años ya empecé a ir a las cárceles. Y algo que varias veces me tocó fue ver como resultado el escuchar a ellos decir: ¿por qué haces esto? Porque me lo enseñó mi papá. Me lo enseñó mi papá. Y esto lo vi una vez en la cárcel de Devoto, cuando en un grupito que nos reuníamos para contarles cosas de Dios y abrir este libro, el que nos convoca hoy, ¿no? La Biblia. Exactamente. Vino a visitarnos ese día, al culto, al momento así de charla que teníamos, un señor que en la cárcel se llamaba un peso pesado. No por lo gordito, ¿no? No, precisamente, No, precisamente que no. Alguien que respetaban todos. Y dentro de la cárcel a los pesos pesados también se los respeta, ¿no? El currículum. El currículum, el prontuario, El digamos, prontuario. la Por historia. favor. Y resulta que este señor, este peso pesado, era un hombre muy hábil con las palabras, ¿no? Un hombre muy inteligente. Y cada vez que venía, no venía muy seguido, nos cargaba, nos sondeaba y siempre era medio sarcástico, irónico. Estábamos ahí con otro señor que se llamaba Samuel de Simone, ya falleció, y en un momento determinado, apenas comenzamos a hablar, la charla, era así media informal como estamos haciendo hoy, se puso a llorar. Y no es común ver llorar en la cárcel y en público. Claro que sí. Llorar se llora pero escondidas, ¿no? Y fuerte. A tal punto que se quedaron todos callados.
Y como en ese momento era la época militar, no podíamos tener un lugarcito como esto, una habitación para hablar. Lo hacíamos en el patio de visitas, quiere decir que había en ese momento como 200 personas, o más, ¿eh? Llegaba a haber 400, pero como por lo menos 200 había. Tanto es que cuando este hombre que todos respetaban empezó a gritar, se quedaron todos en silencio. A mí me pareció una eternidad. Pero resulta que se para en un momento y, controlando su emoción, dice: yo pensé que estos señores eran tontos. Hablando de nosotros, ¿no? Sí, sí, de Simón y de vos. Bueno, y resulta que les dice: miren, yo creí que eran así porque venían acá, soportan la requisa, en ese momento era complicada, vienen a hablarnos de Dios, pasan muchas horas para entrar, en ese momento era difícil entrar, no era tan fácil como ahora en la época democrática, pero sin embargo ellos se van a su casa y están con sus hijos. Y yo hoy acá estoy con mi hijo, porque ese día se había sentado en ese lugar su hijo y él no sabía que estaba ahí. Entonces le dice delante de todos, estaban en silencio total: ¿qué haces acá, tonto? Y algunas cositas más, sí, ¿no? Que ustedes se imaginan. Y le dice el chico, parándose: lo que vos me enseñaste, papá. Dios. Así que, ¿qué podemos hablar de juventud? Claro que sí. Tenemos que hablar de familia. Claro que sí. Y de una sociedad que nos vende un boleto, entre comillas, imágenes de irrealidades. Vos podés, no siempre se puede. No. Necesitamos ayuda y recursos a veces, recursos emocionales, espirituales, afectivos, para poder resolver cosas. Una sociedad que te dice, necesitas cosas para tener. ¿Para qué vas a hacer planes, no es cierto? Claro que sí. Quiere vivir en el hoy y en el ahora. Una sociedad que no tiene modelos. No, para nada. Los modelos pasan de moda. Antes era Maradona, antes era otro. Cuando le estaba enseñando a andar en bicicleta a mi hijo, le dije: parece Fangio, porque empezó a andar. Y él me dice: ¿quién es Fangio? Claro. Yo dije: qué viejo que soy. Hoy le decimos a algunos chicos en la escuela: parecen Maradona, y ya Maradona no se conoce mucho. No. Ahora ya es el director técnico de Argentina, pero ya tanto no lo conocen. Los modelos cambian. Cambian, sí, ya lo creo. Algunos no son muy buenos. No, lamentablemente. Es que entonces, hay pocos buenos, Daniel. Eso es lo triste, hay pocos buenos. Es lógico que, bueno, uno mira en derredor y no podemos poner a todos los chicos en esa misma imagen, desde luego, ¿no? Sí, porque yo pensaba que cuando los chicos tienen propósitos para vivir, qué solidarios que son, cómo se organizan para ir, por ejemplo, fueron a Chile, un buen grupo de jóvenes a ayudar con esta situación del terremoto, cuando fue la inundación acá en Santa Fe, ¿te acordás? Sí, hace ¿Cuánta poco. gente, cuántos jóvenes se buscaron y juntaron ropas y comidas? De pronto pareciera que si tienen un rumbo hacia dónde mirar, o un objetivo en la vida, o un sentido, ponen toda la energía en ese sentido, en ese proyecto de vida. Daría la sensación de que faltara esto, un proyecto en la vida. Un poco lo que decía Daniel, es la gran sociedad donde nos fomentan el gran hermano. ¿Te acordás del programa de Gran Hermano? Por favor. Muchachos de 30 años que parecían adolescentes, sentados en el sillón, haciendo nada, como ahora que estamos nosotros, conversando, y la vida pasaba ahí por ellos, y daba la impresión de que ese es el modelo que también nos lleva a digamos, lo mediático, ¿no? Que consumen los chicos. Esperar esos minutos de fama, esa vida fácil, eso sin hacer nada, esa falta de rumbo y sentido, ¿no? Exactamente, y eso los lleva a buscar nuevas experiencias. A querer satisfacer necesidades. Exactamente. Más que buscar experiencias es satisfacer necesidades. La juventud, la adolescencia es una construcción social. Por eso en la Biblia casi no aparece. Antes pasaban del niño al adulto, iba a trabajar. Los derechos del niño, que es algo bueno, fue haciendo que el tiempo de cobertura de las personas sea mayor. Y hoy un adolescente no es a los 18 años. Hoy a los 30 años todavía es adolescente, porque la sociedad está llevada a eso. La propaganda es para el adolescente.
Ninguno queremos parecer viejos. Yo no soy un adolescente, por ¿acaso? supuesto. Recién saliste de Tratamos de hacer todo lo posible para ahuyentarlo, pero están, Daniel, Porque nos están llevan los a añitos. eso. Es Antes cierto, era una honra es cierto. ser adulto Es cierto. y ser anciano, Sí, porque sí. hablaba de experiencia y de vida. Entonces hoy nos quitaron los modelos y esta construcción nos dejan en vacío, en necesidades. Hoy el hedonismo es algo que nos está tan impregnado en uno que uno vive para sí. Para sí, exactamente. En Japón, salió en el diario Clarín hace poquito, unos jóvenes herbívoros hay allá que se llaman. Una tribu urbana sería. Es una tribu urbana. ¿Viste cómo están las tribus urbanas Sí, ahora? sí, Hemos... ay, sí. Pero no son violentos, no lastiman a nadie, cultivan su cuerpo, se arreglan muy especialmente y se acicalan, se cuidan en lo que comen, pero no quieren contacto con el otro sexo tampoco. Se satisfacen solos, porque es la cultura hedonista, piensan nada más que en uno. Y es un problema que tenemos en eso. Por eso tenemos que hacer reflexionar a todos. ¿Qué clase de personas estamos formando? Claro que sí. Si queremos hablar de jóvenes, en realidad hay que hablar de adultos. Y hay que hablar de lo que nosotros necesitamos en el corazón para dejarle a la gente un modelo, Claro un que camino y un ejemplo. Exactamente. Por eso estamos hablando de Jesús, ¿no es cierto? Realmente, realmente. Que con Él cuántas cosas se solucionan. Es decir, muchas cosas en esta vida no estamos libres por tener al Señor Jesús en nuestro corazón. Pero realmente con Él vamos en coche, como dijéramos así nomás, ¿no? Realmente, tener a Cristo en el corazón es tener una nueva vida. Ya volvemos, no se nos vayan, no cambie el canal, porque enseguida estamos con ustedes. Seguimos en el programa con este tema que realmente es muy, muy interesante. Pero no nos podemos quedar con describir lo que pasa en nuestra sociedad y en los jóvenes, ¿no, Dani? Lo importante de este programa es tener respuestas, como es realmente mirando la vida. Siempre la palabra de Dios tiene una respuesta para toda la problemática del hombre. Y nos queda exento. Daniel, ¿qué te parece? Yo creo que es un gran desafío, ¿no? Y una gran responsabilidad que tenemos los adultos, los mayores, con nuestros jóvenes. Y esos jóvenes son nuestros hijos, en definitiva. Y para eso tenemos que pensar en construir nuestra vida. Pensar en fortificar y fortalecer nuestros hogares. Las fronteras del hogar hay que defenderlas y hoy parece que cada vez queremos abrir más la puerta para que no exista. Por eso es necesario que Jesús esté en el hogar. En la Biblia hay muchos jóvenes que empezaron bien y no terminaron bien. Hay otros que sí. Y a veces vemos a algunos que perdieron oportunidades, como Marcos, que en un momento determinado no le fue útil, quería servir a Dios, quería estar en la obra, involucrado, y en un momento determinado él frente a Pablo lo deja en el camino, ¿no? Se aleja. Él, claro, se desanima por diferentes circunstancias y otro lo hubiera descartado. Pablo no lo quiso tener en ese momento, pero Dios no descarta. No. Le da una nueva oportunidad. Le da una nueva oportunidad. Y eso es lo lindo. Claro que y el mismo Pablo, un siervo de Dios que quizás se equivocó, no sabemos exactamente el contexto de lo que pasó, tuvo que reconocer, antes no era útil, ahora me es útil. ¿Cuántas veces si en una casa se escucha a un papá decirle a un hijo, no servís para nada? Ay, Dios. No solo a una esposa o a un esposo, a un hijo. Es cierto. Esas palabras, marcan. Por más que no las recuerde, le queda grabado para toda la vida, ¿no es cierto? Verdad, Voy a hacer esto, yo no sirvo para nada. Claro. Tengo que enfrentar una nueva circunstancia, yo no sirvo para nada. Claro. Por eso la mejor forma es dando amor. Miren Juan, aquel discípulo amado de Jesús, era el más jovencito, ¿no es cierto? Era el que siempre estaba con él. Pero era ese Juan
se llamaba Boerges, uno de los hijos del trueno. Sí. Es decir, alguien bastante chinchudo, eso, ¿no? De fuerte carácter. De temperamento bravo. Exacto. ¿Cuántos años tenía en ese momento? Dicen que tenía 17 años, otros 16. No nos vamos a pelear con la edad. Más de 15 tenía. Claro. Más de 15 tenía. Pero ya en ese momento, ¿cuántos jóvenes a los 15 son rebeldes, a los 16 y con temperamento fuerte? El asunto es que esos jóvenes de 15, 16 años tienen esos temperamentos. Una vez que eso se rigidiza y se internaliza en la persona, queda grabado ahí y siguen siendo así. Y lo único que están haciendo es decir, estoy cambiando. Necesito que me ayuden a cambiar. Porque esa rebeldía juvenil es la rebeldía contra un cuerpo. ¿No? A un cuerpo que cambia, a un cuerpo que tiene que enfrentar al mundo y tiene miedo de enfrentar al mundo. Es cierto, sí. El cuerpo lo dice con gestos, con actitudes, con muchas cosas. Pero ese Juan encontró a alguien que se llamaba Jesús y tuvo tiempo para mimarlo, para darle amor, para escucharlo. ¿Cuántas veces no escuchamos a nuestros hijos? Y lo digo, ¿no?, también como culpable en algún momento con las urgencias de la vida, ¿no es cierto? Claro. Sí, pensaba que Juan encontró un modelo, arrancamos con el tema de los modelos. Y alguien que lo que pensaba y lo que decía lo vivía, que es a veces lo que nos falta a los adultos, esa contradicción, ¿no? Que decimos una cosa y por ahí hacemos otra. Y puso toda su energía en seguir a este modelo, a este maestro. Y yo creo que es una linda enseñanza para los jóvenes, el hecho de pensar en Juan como un seguidor, el discípulo, uno de los discípulos amados del Señor. ¿Y sabes qué pensaba, Mima? Yo, por lo menos mi experiencia con las chicas, en la escuela también, y en los retiros, en los campamentos, otra situación que pasa, ¿no? Este peligro de la anorexia, de la falta de cuidado, o los excesos con su cuerpo, ¿no es cierto?, para falta de comida o excesos. Realmente, o lo que vemos hoy también, que la mujer, la adolescente, está superando en el consumo del alcohol a los varones. Lo leí en el diario. Lo leíste, es impresionante. Claro, ¿qué necesidad? ¿Qué le pasa? Se quiere igualar al varón en estas cosas. Es una pena realmente. Y con respecto a la anorexia, yo estaba hablando con una mamá y me decía, mi hija no quiere vivir. Claro, la anorexia nos lleva a eso. Sí, una tristeza profunda. Una tristeza profunda, la falta de rumbo, el hecho de no comer. La comida es la nutrición de la vida. Es ya no querer vivir, claro, ¿no es cierto? Sí, claro. Y a veces en algún momento todos nos preguntamos, ¿para qué estamos acá, no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Tiene sentido estudiar, esforzarse, trabajar para lograr qué? Son las preguntas que muchas... las preguntas existenciales que nos hacemos. Claro. Y los jóvenes a veces dicen, yo estudio, ¿y para qué? Claro. Si veo ingenieros que no logran sus cometidos, ¿no? Abogados que no llegan a hacer tal o cual cosa. Y lo importante de todo esto a mí me parece, Dani, que es pensar, ¿quiero ser un abogado? ¿Quiero ser un ingeniero? ¿O quiero ser un cristiano abogado o un cristiano ingeniero? Porque en definitiva eso es lo que marcaría el rumbo de la vida. Claro que sí. Es lo que marcaría el sentido de la vida. Claro. Es decir, vivir con una esperanza. Claro. Con algo que, como dice Hebreos, ¿no? No lo vemos, pero sabemos que existe y que nosotros vamos a llegar porque estamos caminando con el Señor que nos va a llevar a ese lugar. Exactamente. Entonces tenemos una esperanza vívida. Vivimos satisfechos. Exactamente. Y eso es lo que contentos con lo que tenemos. Va construyendo su personalidad. Claro que sí. Y necesita ese objetivo que decía Mabel, que le permite encontrar satisfacción en lo que va a encontrar y en el camino para encontrar. Claro que sí. Por más que haya sufrimiento y esfuerzo, que la sociedad hoy esconde el sufrimiento y el esfuerzo. Es mejor el aquí y ahora, lo mediático, zafemos de esto, y los argentinos lo atamos con alambre. Es mejor todo eso que esforzarnos un poquito. Claro que sí. Y en la vida todo es trabajo. Y esto tiene que ver lo de nosotros, copiar ese modelo
para poder construir un mañana a través del esfuerzo. Y el joven, el adolescente, le tiene miedo al mañana. Pero en definitiva, ¿no le tenemos un poquito de miedo todos? Sí, claro. Por eso cuando está Jesús, ese miedo se disipa. Cuando está Jesús la cosa es diferente. Le da trascendencia a todo lo que uno hace. Esta es la visión. En Jesús hay trascendencia eterna. Claro que sí. Cada cosa que hagamos en la vida y la hacemos para el Señor, dice la palabra de Dios, tiene recompensa y recompensa eterna. O sea, nosotros pensamos, como dice Daniel, en el aquí y el ahora. No pensamos en el más allá y en el mañana. Y cuando lo vemos de esta perspectiva, creo que nos da otra satisfacción. A lo mejor hay cosas que no tienen reconocimiento inmediato, pero sabemos que en Dios van a existir el reconocimiento. Claro que sí, claro que sí. Y tenemos jóvenes preciosos, ¿no es cierto? Hay grupos maravillosos claro que creen en esto y que le dan significado a su vida. Exactamente. Así que el potencial del joven y la ilusión del joven y las ganas de hacer cosas es lo más valioso que tiene. Exactamente. Y a veces la sociedad lo tira abajo, a veces la familia lo tira abajo. Pero Jesús no. Fortalece la interioridad, pone en orden las cosas para que podamos crecer como personas y desarrollarnos bien. Exactamente. Por eso es importante que Jesús ocupe un lugar importante en la vida. Claro que sí. Me acordaba de un cuento. ¿Puedo contar un cuento cortito? Dale. ¿Sí? De un joven que andaba en busca de la sabiduría en la vida. Y había aprendido de muchas filosofías. Quizás haya muchos jóvenes que andan en busca de algo. Y bueno, buscan en las diversiones, buscan en los amigos, buscan en los estudios. Hasta que encontró un maestro. Le dijeron, hay un maestro sabio en tal lugar. Vamos a decir en Zárate. Dale. Y el muchacho a ver, que vamos a ver, ¿no? Hay maestros sabios, ¿no? Acá hay varios, ¿no? Sí. Y el muchacho fue caminando hasta Zárate a encontrarse con ese maestro sabio. Y cuando se encuentra con él, le dice, siéntate, ¿quieres una taza de té? Bueno, ¿cómo no? Bueno, ya voy y lo preparo. Entonces, mientras esperaba, el maestro pone las 2 tazas de té, sirve, viene con su tetera, le dice, bueno, te voy a servir, y él toma la taza con su platito. Y el maestro comienza a servirle el té. Llega a la mitad de la taza, llega al borde de la taza y comienza a derramarse el té. Pero maestro, le dice, no, y sigue conversando el maestro con el muchacho, de dónde venía, cómo había caminado, y el té se derrama, se cae. Entonces, la primera lección que el maestro le dice, para recibir mis enseñanzas, primero tienes que vaciar completamente la taza de té. Es decir, tú has venido con muchas filosofías, con muchas ideologías. Para recibir lo que yo tengo es bueno empezar a vaciarse. Claro. Pero vaciarse no de la nada, vaciarse de todo esto que recibimos y no nos dio satisfacción. Para recibir las enseñanzas de Cristo hay que empezar de cero. Qué bueno, ¿cierto? Qué bárbaro, ya lo creo. Por eso en estos minutos que tenemos sería lindo hablarle a los decirle chicos, a nuestros amigos, a los jóvenes, a las familias, que como decía Mabel, necesitamos vaciarnos. A veces no estamos muy llenos de lo que necesitamos estar llenos, que es de Dios. Y para eso Jesucristo es una realidad que en la cruz del Calvario compró la oportunidad para nosotros, para que podamos crecer y desarrollarnos como personas. Pero para eso hay impedimentos, hay cosas que lo obstruyen, y en la Biblia eso se llama pecado. Y ese pecado es el que nos impide a nosotros crecer como personas, pero también nos impiden estar cerquita de Dios, recibir el cuidado de Dios, recibir el consejo de Dios, recibir los mimos de Dios. Por eso sería lindo que nuestros oyentes hoy y nuestros televidentes puedan tener la oportunidad de acercarse a Jesucristo. De en este libro encontrar el recurso que Jesús vino a abrir en la cruz del Calvario, para que obtengamos la salvación, el perdón de pecados y la oportunidad de vivir y de vivir en plenitud. Saben, Jesús no pensó nada más en una eternidad, en el más allá. También pensó en el aquí y en ahora. ¿Y cómo lo pensó? Pensó en transformarnos en personas plenas, que desarrollemos nuestro potencial y todas las posibilidades que hay en nuestras vidas,
Para eso también Jesús es poderoso y quisiéramos que nuestros oyentes hoy abrieran su corazón y aceptaran a Jesucristo como su Salvador personal. Sin palabras. Gracias, chicos, gracias, Daniel, gracias, Mabel. Es nuestro ruego a Dios que usted pueda realmente rendir su corazón a Cristo, como tantas veces lo decimos de este programa. Nos vamos. Dios es dueño de nuestra vida y si Él lo permite, la semana que viene estaremos con ustedes. Gracias, Daniel, gracias, Mabel. Gracias por la invitación. Dijo Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta fue una producción de la Iglesia Cristiana Evangélica en San Martín 19, código postal 2800, Zárate.